¿Qué te fascina absolutamente y por qué? Asesinos en serie. Estoy absolutamente horrorizado por las cosas que son capaces de hacer y creo que son horribles. Pero me fascina ver qué los llevó a sus crímenes y qué los diferencia de la gente común y corriente. No puedo negar una inquietante realidad, una historia retorcida y sorpresiva, los mitos de una juventud desdichada, la oscuridad que acecha en lo profundo. No puedo ignorar el deseo de explorar más allá de la muerte y el polvo, la curiosidad macabra, el asombro repugnante. Una línea llamativa, un libro escalofriante, una palabra de culpa y engaño, no puedo resistir el impulso de mirar. Por un breve instante. El ritmo de avance de la tecnología. Pensar que hace 100 años las computadoras apenas estaban en proceso de ser descubiertas e introducidas en la sociedad. Me hace preguntarme qué traerán los próximos 100 años. Me pregunto qué depararán los próximos 100 años. Una persona de 92 años ha sido testigo de cambios asombrosos en su vida, desde la falta de electricidad hasta la llegada a la luna y las videollamadas con sus bisnietos en el extranjero. Superando la adversidad de momentos históricos complicados, estas narraciones nos muestran que, a pesar de la incertidumbre, eso es lo que hace que esta travesía sea emocionante. Puentes. Me encantan los puentes. Comenzó jugando ese juego Bridge Constructor en mi teléfono. Luego, después de dominar básicamente esos juegos, siempre comenzaba a mirar los puentes que veía y trataba de descubrir cómo funcionaban. Luego leí un libro. Me encantan los puentes. Me gustan los puentes también. Empecé a fijarme en ellos cuando jugaba unos juegos de video sobre construcción de puentes en mi teléfono. Ya que le cogí el truco, empecé a observar los puentes en mi ciudad y a pensar en cómo estaban diseñados. Un tiempo después, leí un libro sobre estructuras y arquitectura. Es curioso cómo algo tan simple puede captar tanto interés. Pelusa del ombligo. ¿Por qué siempre es azul? No he usado nada azul en días. Me ducho y lo limpio con regularidad, pero aún así cada vez está azul. ¿Hay alguna hada pelusa que viene y la tiñe cuando duermo? Es posible que exista una relación entre los tintes en los detergentes de ropa y la formación de pelusa. En Estados Unidos, muchos de estos detergentes tienen un matiz azulado. Tal vez las fibras que tienden a convertirse en pelusa también sean propensas a absorber los tintes de los detergentes. El universo. ¿Somos los únicos aquí? ¿Hasta dónde llega? ¿Y cómo debería imaginar una cantidad infinita de estrellas y planetas? Es un tema interesante, y algo que probablemente nunca entenderemos. En el espacio, dos extraterrestres mantienen una conversación. Uno de ellos comenta, las especies que predominan en el planeta Tierra han creado armas nucleares basadas en satélites. El otro pregunta, ¿son una inteligencia en ascenso? El primero responde, no lo creo, se han dirigido sus ataques hacia ellos mismos. Sueño y ritmos circadianos. Dormir y despertar son comportamientos increíblemente complejos. La necesidad de dormir lo suficiente es evidente, pero exactamente cuánto y a qué horas varía ampliamente entre individuos. Aún no se comprende bien por qué dormimos, pero las investigaciones emergentes sugieren que es necesario para que el sistema linfático glial elimine los productos de desecho del sistema nervioso. Tan fascinante. Es importante recordar que el patrón habitual de sueño de los seres humanos suele ser bifásico. Actualmente, este tipo de sueño ha cambiado debido a la iluminación eléctrica, que nos permite permanecer despiertos más allá del atardecer. Sin embargo, si se reduce el tiempo de luz y se extiende el periodo de oscuridad, evitando el uso de luces eléctricas, las personas pueden volver a un patrón de sueño segmentado. Historia. Cuando estamos en la escuela solo aprendemos lo básico, las fechas y esas cosas. Pero cuando empiezas a envejecer un poco y profundizas en las personas, los lugares o los eventos, hay cosas realmente fascinantes. Soy un historiador vivo, recreador, y cuando empiezas, simplemente intentas recoger cosas para hablar con el público. Pero en realidad, estás aprendiendo tantas pequeñas cosas divertidas sobre las personas y los tiempos que estás recreando, que le das vida al público. Hay tantos hechos únicos, tantas cosas culturales de las que puedes hablar, para que otras personas se interesen igual y disfruten mucho más de la historia. Un gran ejemplo, comencé un grupo para hablar sobre los perros a lo largo de la historia, utilizando los perros como una conexión con la cultura material. Entonces, por supuesto, investigué un poco, centrándome en los galgos, porque eso es lo que tengo.
descubrí que George Washington tenía varios Greyhounds en su época, incluido uno llamado Cornwallis, a quien llevó en su campaña presidencial en 1792. Esto es lo que humaniza a estas personas invisibles, lo que los conecta más estrechamente que simplemente leer sobre cómo ganaron la revolución. O lo que sea. Eso es lo que realmente me fascina. Además, soy un apasionado de la historia y participo en recreaciones. Es un pasatiempo que consume todo mi tiempo. Actualmente, me dedico a leer libros sobre historia y ver documentales relacionados con temas históricos. Muerte. No en el sentido de quiero morir y o matar gente, pero encuentro la psicología y la fisiología detrás de esto absolutamente fascinantes. Estoy seguro de que he asustado una o dos citas porque me apasiona mucho y podría hablar de ello durante horas. Es curioso cómo se siente al ver a alguien conocido que ha fallecido. Hay una profunda sensación de vacío en el ambiente. Ya no es más que un cuerpo inerte. La conexión que una vez existió se desdibuja, dejando solo una presencia silenciosa y ausente que provoca una reflexión profunda sobre la fragilidad de la vida. La experiencia puede ser desconcertante y conmovedora al mismo tiempo. Creo que casi cualquier cosa puede ser interesante si alguien más está interesado en ello y tiene conocimiento al respecto. He tenido conversaciones con ingenieros civiles sobre el tipo correcto de concreto a usar en túneles submarinos. Aquí hay una pista, aparentemente no es lo mismo si el agua es salada. He hablado con microbiólogos sobre los hongos y cómo crecen. Es algo bastante extraño. Tengo experiencia en física, por lo que cualquier cosa que tenga que ver con el universo y cómo funciona es interesante, pero incluso cosas como la planificación urbana pueden ser fascinantes. Las finanzas y lo estúpidamente complejos que pueden ser los activos comerciales. Siempre que la persona con la que hablo muestre interés real en el tema que conoce, cualquier cosa puede resultar fascinante. Es cierto, cualquier tema puede ser interesante si la persona que habla realmente lo domina. Tuve charlas sobre ingeniería civil y concreto, y la química detrás de los túneles submarinos. También sobre biología y hongos, que son bastante raros. Me gusta la física, así que todo lo relacionado con el universo me atrapa. La planificación urbana y las finanzas también tienen su lado intrigante. La pasión del hablante lo hace todo más atractivo. Matemáticas. Cualquier cosa numérica me cautiva absolutamente, por muy inútil que esa cosa numérica en particular pueda parecer en términos de aplicaciones reales. Siempre he sentido una conexión profunda con los números desde que tengo uso de razón. Editar, se corrigió una declaración engañosa. La primera ocasión en que me sentí atraído por el tema fue cuando el profesor de física nos habló sobre los problemas del milenio del Instituto CLA de Matemáticas. Me encantaría poder profundizar en el estudio de las matemáticas, ya que disfrutaba de la materia, aunque mis calificaciones en la universidad siempre fueron promedio en los exámenes. Hay una cosa que definitivamente me fascina y es el color. Lo principal que me fascina es que nadie podría saber nunca si ven el mismo color, tu rojo podría ser mi azul, o viceversa, porque no tenemos una forma literal de describir el color. Alguien podría ver un tono de verde en la hierba y otro, pero no podrá decir es un verde oscuro. ¿Por qué? ¿Y si tienen una perspectiva diferente sobre lo que es un color oscuro? Un verde oscuro podría ser oscuro para una persona, pero brillante para otra. Lo siento si esto parece una perorata o si usé los términos incorrectos. Pero el mensaje llega. Editar, gracias por mi comentario con más votos positivos. Y me encanta ver cuántas otras personas comparten este interés. Además, incluso al ver más pruebas y saber que es una teoría muy probable e inválida, todavía me encanta pensar en ello. Es curioso pensar en los colores y cómo cada uno los percibe de manera diferente. Una vez hablaba con un amigo sobre si el rojo que vemos es el mismo. Nos pusimos a recordar momentos específicos que asociábamos con el color. Para él, el rojo era el de su coche, mientras que para mí era el de una camiseta que usaba de niño. Al final, cada uno tiene su propia conexión personal con el color. Mitología y folclore. Me resulta fascinante cómo la gente explicaba el mundo que les rodea humanizándolo. ¿Por qué cambian las estaciones? Porque Deméter se pone de luto cuando su hija regresa al inframundo, por supuesto. Sin mencionar algunas de las criaturas que contiene. Si bien muchos de ellos tienen criaturas del mundo real en las que se basaron, como los Hinmenken que probablemente sean avistamientos de monos macacos, la cantidad de imaginación que se dedica a elaborar la historia que los rodea es más que interesante para mí. Es curioso cómo las personas han creado historias para entender el mundo. La idea de que las estaciones cambian por el luto de Deméter es una forma interesante de verlo. También me intrigan las criaturas de la mitología, algunas parecen basadas en animales reales,
pero la creatividad que se necesita para darles vida es impresionante. Todo eso me hace pensar sobre cómo interpretamos lo desconocido. Animales. Su comportamiento es tan único y limitado, especialmente en los animales domesticados. Mis 130 libras. El gran danés estaba aterrorizado por mi nuevo pez beta. Gruñidos, ruidos de Chewbacca, mirándome de reojo, durante los 9 metros completos. Físicamente puso la mayor parte de sí mismo en mi regazo para que yo lo protegiera de este pececito. Para él, esta cosa que se movía en este tanque de agua era el final. Podría lastimarlo, podría lastimarme a mí, ¿cómo podría saberlo? ¿Y a quién acudió cuando todo esto sucedió? A mí. Y no fue hasta que dije, o más bien mostré, que todo estaría bien que se calmó. Ahora mismo está acurrucado en la cama conmigo, ignorando por completo al pez y roncando. También estoy estudiando para ser técnico veterinario, por lo que observar su comportamiento mientras estoy en la clínica también es genial. Desafortunadamente, no tengo tanto tiempo para ser un nerd. ¡Oh, y gatos! No me hagas hablar de gatos. Son una criatura única en sí mismos. Editar, solo quiero agregar, ya que este comentario se ha vuelto tan popular, si nota algún comportamiento seriamente anormal en su mascota, llévelo a su veterinario lo antes posible. Estoy hablando de pasar del 100%, quiero amar y abrazar a mi humano porque es el mejor solo quiero quedarme aquí, no me siento bien. Orinar /diagonal hacer caca en la casa, etc. Los cambios importantes en el comportamiento podrían ser un indicio de un problema de salud grave o simplemente podría tener una mascota loca. Además, por favor mantenga a sus animales al día con sus vacunas. Y darles de comer comida de buena calidad. Es curioso cómo los animales reaccionan a cosas que para nosotros son triviales. Recuerdo que mi perro solía temerle a un pequeño gato que adoptamos. Se escondía detrás de mí cada vez que el gato se movía. Al final, terminó siendo su compañero más cercano. Es como si, al mostrarles que están a salvo, ellos se relajan. A veces, solo necesitan una señal de que todo está bien. Crecí cristiano. No del tipo loco de Kim Davis, sino del tipo que creía en la creación. Ahora soy básicamente ateo. El origen real de todo, que los creacionistas ignoran, incluso si un dios lo creó, es fascinante. El hierro de mi sangre se formó en una estrella. Nuestra especie se remonta a una era mitocondrial. Los dinosaurios realmente existieron. Vaya, eso se remonta a los días en que me decían que los fósiles son simplemente Dios poniendo a prueba nuestra fe. Recuerdo una época en la que se afirmaba que los fósiles eran simplemente una prueba de fe. Es curioso cómo algunas personas religiosas parecen ignorar los fundamentos de su propia creencia al hacer tales afirmaciones. La falta de comprensión sobre el tema resulta sorprendente y refleja una desconexión con los conceptos básicos de su fe. La interpretación de las evidencias puede variar, pero es importante reflexionar sobre la información que se comparte. Estar vivo y ser testigo de la existencia de vida a mi alrededor. Me desconcierta pensar que todos los que me rodean tienen conciencia y piensan igual que yo. Además, me resulta difícil comprender que incluso yo soy un ser vivo y pensante. ¿Cuáles son las probabilidades de todo eso? El milagro de la vida es sin duda lo más increíble para mí. A veces me quedo pensando en lo raro que es estar aquí, rodeado de personas que tienen sus propias vidas y pensamientos. Todos estamos en este viaje juntos, aunque en realidad están diferentes. Es curioso cómo cada uno de nosotros es una conciencia única, y a la vez, parte de este gran todo. La vida es un misterio, y me parece increíble simplemente estar aquí, observando y experimentando todo. Historia temprana de Estados Unidos. Crear una nueva democracia en una época en la que el método de comunicación más rápido era a caballo es fascinante. La atracción entre el poder federal central y el poder distribuido es interesante porque a veces se siente muy parecida a la actual, pero puede ser drásticamente diferente. Como la batalla política sobre si tener una marina le da demasiado poder al gobierno federal. Además, he estado escuchando la banda sonora de _Hamilton _. Es interesante ver cómo los primeros días de la democracia en Estados Unidos tenían grandes debates sobre el poder federal y el poder distribuido. Algunos temas de esa época se sienten relevantes hoy en día. La música de _Hamilton _ ayuda a ilustrar esos momentos de la historia de una manera atractiva, mostrando las luchas y las ideologías que formaron el país. Definitivamente, es un buen enfoque para entender el pasado. Matemáticas. El mejor profesor que he tenido me lo explicó así, teníamos una pizarra de tamaño normal al frente del salón. Ocupó la mayor parte de la pared.
Tomó su tiza y en la esquina trazó una línea que cortaba el 99% de la pizarra. Trazó otra línea encima de esa que cortaba aproximadamente el 97% de la pizarra. Él dijo, esta primera pequeña área aquí, es la cantidad de matemáticas que sé. La siguiente área es la cantidad de matemáticas que sabe mi mentor, que es el hombre más inteligente que he conocido en mi vida. ¿El resto de la pizarra? Eso es cuántas matemáticas hay por ahí que todavía son desconocidas, sin descubrir y sin resolver. Realmente es alucinante. La historia del profesor de matemáticas es interesante. Me recuerda a una vez en la universidad, donde un amigo me mostró un concepto que no entendía. Usó algo simple, como un gráfico, para explicarlo. Al final, me hizo dar cuenta de cuánto hay por aprender. Siempre hay más por descubrir, y eso puede ser abrumador, pero también emocionante. La curiosidad es lo que nos impulsa a seguir aprendiendo. Principalmente observando el lenguaje corporal y los procesos de pensamiento por los que pasan diferentes personas. He desarrollado mi propia capacidad para leer a las personas simplemente observando cómo se mueven y hablan. También es increíblemente interesante ver cómo piensan diferentes personas y proponer soluciones o pensamientos que a ti nunca se te ocurrirían. Es curioso cómo la gente se comunica sin palabras. He tenido un amigo que siempre podía leer a los demás. Solo miraba cómo se movían y hablaban, y sacaba conclusiones. A veces, me sorprendía con sus observaciones. Sin él saberlo, me enseñó a prestar atención a esos pequeños detalles. La forma en que la gente resuelve problemas también es fascinante. A veces, me doy cuenta de que hay formas de pensar que nunca se me hubieran ocurrido. Redobles triangulares, como redobles de tambores. En piezas de música clásica, particularmente en obras orquestales de mediados del siglo XIX y principios del XX, Tchaikovsky, Dvorak, Strauss, Mahler, etc. Las grandes secciones musicales tendrán a un músico haciendo sonar frenéticamente el triángulo sobre el resto de la orquesta. Como aspirante a compositor, mi objetivo es encontrar tantos ejemplos de rollos de triángulos como pueda y estudiarlos porque es una idea muy interesante. Eso de los triángulos es curioso. Hay algo especial en cómo un solo instrumento puede darle vida a toda una pieza. Recuerdo a un amigo que siempre decía que los triángulos son el alma del grupo. A veces, se ponía a tocarlos en cualquier lugar, como en una reunión. Siempre me hizo apreciar esos momentos musicales, aunque sean difíciles de notar en una orquesta. Es una buena forma de centrarse en los detalles. El sistema inmunológico. Qué complejo es y el hecho de que todos los días estamos siendo infectados por patógenos que serían capaces de matarnos sin ellos. La inmunología es un área de rápido desarrollo en este momento. Con la medicina personalizada cada vez más común, y con suerte, pronto tendremos muchas vacunas nuevas, además de poder aprovechar el sistema inmunológico para destruir las células cancerosas. Es interesante pensar en lo complejo que es el sistema inmunológico. Un amigo mío siempre dice que debemos cuidarlo, ya que nos protege de enfermedades a diario. Recuerdo cuando empezó a leer sobre inmunología y se volvió un poco obsesivo. Desde entonces, se ha interesado en las vacunas y cómo pueden mejorar nuestra salud. Me parece genial cómo la ciencia avanza para ayudarnos en este aspecto. Dinosaurios. Que estos enormes reptiles solían ocupar el espacio en el que estoy ahora, vivo en una parte del mundo con muchos fósiles de dinosaurios. Que todos murieron y que hay nuevas especies aquí ahora. Y que ahora el ciclo seguirá y quién sabe qué especies locas habrá aquí dentro de millones de años y si estarán desenterrando nuestros huesos estudiándonos. Es curioso pensar que hace millones de años, enormes dinosaurios estaban en este mismo lugar. Hoy en día, solo quedan fósiles que cuentan su historia. Me hace reflexionar sobre la evolución y cómo siempre habrá nuevas especies en el futuro. Quizá, alguien estará excavando dentro de 1000 años y descubriendo nuestros restos, tratando de entender cómo vivimos. La vida sigue un ciclo extraño y fascinante. Gemelos idénticos. Sé que existen estudios que muestran similitudes y diferencias, pero me gustaría ver por mí mismo qué los hace tan diferentes y genéticamente son idénticos. Mi esposa reza todos los días para que no tengamos gemelos, porque solo Dios sabe qué experimentos divertidos haría. Eso de los gemelos idénticos siempre me ha parecido curioso. Un amigo mío tiene un par de gemelos, y aunque son iguales en lo físico, tienen personalidades completamente distintas. Uno es muy serio y el otro siempre está bromeando. A veces me imagino cómo sería si tuviera gemelos, seguro que haría experimentos divertidos como tú. Pero, claro, mi pareja no estaría muy feliz con la idea.
Mencioné esto en otra publicación, pero ¿sabías que los 3 reactores restantes en la central eléctrica de Chernóbil, los que no explotaron, continuaron funcionando durante aproximadamente una década después del desastre? La gente pasó una década yendo a trabajar todos los días en las habitaciones al final del pasillo del Chernóbil. Número 4. El reactor que explotó. Es curioso pensar en cómo la vida siguió para muchos después del desastre de Chernóbil. Aunque la planta estaba dañada, algunos seguían trabajando allí como si nada. Imagínate pasar tu día a día en un lugar con una historia tan pesada, justo al lado de donde todo salió mal. Es una mezcla de valentía y rutina que a veces parece difícil de comprender. La normalidad puede ser extraña en contextos así. Es la misma razón por la que me gusta mucho leer sobre los grandes físicos de todos los tiempos. Las personas que piensan de manera completamente diferente a la norma son fascinantes. ¿Qué pasó en la vida de alguien para que valore tan poco la vida? Si no lo has hecho todavía, te sugiero que leas el libro. Claro que estás bromeando, señor Feynman. Richard Feynman fue un hombre extraordinariamente brillante y uno de los físicos más destacados de mediados del siglo XX. La obra narra su vida desde la infancia, su paso por la universidad y su carrera como físico, entre muchas otras experiencias. Una cita inspiradora de él dice: la física es como el sexo, puede producir algunos resultados prácticos, pero esa no es la razón por la que lo hacemos. La Segunda Guerra Mundial fue una locura. Todo sucedió en la Segunda Guerra Mundial. He leído varios libros sobre la guerra y algo que aprendí leyendo sobre la guerra europea es que los estadounidenses llegaron tarde a la guerra. Cuando los estadounidenses entraron en la guerra europea, los alemanes ya estaban en retirada a editar en el frente este. Dicho esto, la fabricación y la producción estadounidenses realmente ayudaron a Gran Bretaña y Rusia antes de que Estados Unidos enviara tropas a Europa. Es interesante cómo, aunque los estadounidenses llegaron tarde, su apoyo logístico y manufacturero fue crucial. La producción de armas y suministros ayudó a los aliados antes de que se enviaran las tropas. Hay que considerar que cada país tuvo su papel y las circunstancias fueron complejas. La guerra cambió muchas cosas y esas decisiones aún se sienten hoy en día. Es increíble cómo aprendemos de la historia y sus lecciones. Me fascina la industria manufacturera durante la guerra. Es increíble que pudieran producir tanto como lo hicieron, tan rápido como lo hicieron y sin computadoras ni líneas de montaje automatizadas. Diseñaron, crearon prototipos y produjeron armas en masa a un ritmo impresionante incluso hoy en día. Es interesante ver cómo durante la guerra la industria pudo adaptarse y producir a gran velocidad. Sin la tecnología moderna, lograron diseñar y fabricar armamento de manera eficiente. Me hace pensar en la creatividad y la capacidad de las personas para encontrar soluciones en situaciones difíciles. A veces, la presión saca lo mejor de nosotros, incluso en el contexto de la guerra. Solo espacio. Descubrir todo lo que estamos aprendiendo y cómo lo estamos haciendo, tratando de entender cuán espectacularmente insignificante es incluso nuestra propia galaxia en el contexto del universo observable. Me dedico a esta mierda tan a menudo como puedo. Anhelo el momento en que descubramos pruebas de vida inteligente en el cosmos. Aunque tengo mis dudas de que ocurra durante mi existencia, aún guardo un pequeño rayo de esperanza. El universo es realmente algo muy difícil de entender. Dios mío, sí. Especialmente en los viejos tiempos. Acabo de ver Apolo 13 con Tom Hanks el fin de semana pasado. ¿Cómo diablos llegaron al espacio con ese tipo de equipo? Supongo que es un testimonio de los fundamentos de la ciencia. Las teorías de la velocidad y la masa no han cambiado, solo el tipo de equipo que utilizamos. ¿Cómo lograron llegar al espacio con ese equipo tan rudimentario? Destruyendo muchos monos en el proceso. No es una exageración total. De todos los programas y películas sobre el espacio, siento que el único que realmente capturó cómo podrían ser las cosas es Star Trek, The Next Generation. Me encantaría llevar a mi familia a vivir a bordo del Enterprise e investigar. Ese programa específicamente pareció capturar el aspecto filosófico de todo de una manera menos cursi que tos. Para mí, Star Trek, The Next Generation realmente destaca. Recuerdo una vez que discutí con un amigo sobre lo que sería vivir en la Enterprise. Nos imaginamos explorando nuevas culturas y aprendiendo de ellas. Esa idea de investigar y descubrir siempre me ha parecido fascinante. Si bien no podemos hacerlo en la vida real, esos episodios nos brindan una visión única sobre el futuro y la humanidad. Me hace preguntarme qué traerán los próximos 100 años. Mi abuela tiene 92 años.
A lo largo de su vida pasó de no tener electricidad a aterrizar en la Luna y hablar por Skype con sus bisnietos, en otro país. Además, sobrevivió a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y luego a los soviéticos otros 50 años. Historias como la de ella, en su extraordinaria cotidianidad, me hacen darme cuenta de que no tenemos idea de lo que se avecina, pero que eso es parte de la aventura. Casi resulta inquietante. La velocidad de los avances tecnológicos parece seguir una trayectoria uniforme en comparación con el crecimiento exponencial observado en el siglo XX y aún más en el XXI. Hay innumerables incógnitas sobre lo que esto traerá, lo que genera la sensación de que un desastre inesperado podría estar a la vuelta de la esquina en un futuro cercano, dentro de aproximadamente un siglo. En el espacio, dos extraterrestres hablan entre sí. El primer extraterrestre dice, las formas de vida dominantes en el planeta Tierra han desarrollado armas nucleares basadas en satélites. El segundo extraterrestre pregunta, ¿son una inteligencia emergente? El primer extraterrestre dice, no lo creo, se han apuntado a sí mismos. La idea de dos extraterrestres hablando sobre los humanos es curiosa. Uno se sorprende de cómo hemos llegado a desarrollar armas nucleares, pero el otro reconoce que esto no muestra mucha inteligencia. Es un recordatorio de lo frágil que es nuestra situación en el planeta. Me hace pensar en lo que podríamos lograr si usáramos nuestra inteligencia de manera diferente. A veces, parece que estamos más concentrados en destruirnos que en avanzar. En realidad, solo debes preocuparte por nuestro grupo local. Es mucho más pequeño y otras galaxias se están alejando más rápido de lo que podríamos esperar viajar. Con el tiempo, la radiación de fondo del Big Bang se desvanecerá y las otras galaxias se alejarán demasiado para que los futuros humanos las detecten. No habrá evidencia de la naturaleza del universo y sin nuestros datos pensarán que el grupo local es todo lo que existe. Es curioso pensar en eso. Imaginar que nuestro grupo local podría ser todo lo que queda. Es un poco inquietante, ¿no? La idea de que las otras galaxias se alejan y que toda la historia del universo podría desaparecer. Creo que a veces nos olvidamos de lo inmenso que es todo. Pero al final, solo tenemos que ocuparnos de lo que tenemos cerca. 3.5.1, Casa de Pastio Hermes, izquierda de la puerta, 7716. Al que defeca aquí. Cuidado con la maldición. Si miras con desprecio esta maldición, es posible que tengas a un Júpiter enojado como enemigo. Parece que este tipo de comentarios se remontan a mucho tiempo atrás, ¿eh? Sí, parece que los comentarios de advertencia han existido desde hace tiempo. Recuerdo una vez que un amigo dejó un mensaje en el baño de la escuela, algo así como al que rompa esto, le caerá la maldición de la semana de exámenes. Todos se reían, pero te aseguro que nadie se atrevió a romper nada. Es curioso cómo la gente siempre encuentra formas de dejar su marca, incluso en los lugares más inesperados. ¿Has estado viendo documentales? Creo que he visto algunos en los dos primeros de los que hablaste. United 232 me hizo llorar, realmente te hace apreciar a los pilotos y el trabajo que hacen. Además, lo que pasó en Tenerife fue una locura. My/Day/Air Crash Investigation es un programa que disfruto mucho. Sería ideal poder verlo completo sin quedarme dormido de repente. Un caso opuesto al United 232 es el accidente de un 777 en San Francisco, ocurrido hace poco. El piloto contaba con más de 20.000 horas de vuelo, pero tenía poca experiencia volando manualmente, ya que principalmente presionaba botones. Cuando el control de crucero dejó de funcionar, simplemente observó cómo la computadora guiaba el avión hacia la pared de agua. No olvides el hecho de que el patrón de sueño normal de los humanos es, probablemente, bifásico. Ya no dormimos así porque la iluminación eléctrica nos permite permanecer despiertos después del atardecer, pero si expones a las personas a un periodo más corto de luz, a un periodo más largo de oscuridad y no permites el uso de luces eléctricas, las personas regresan a un estado segmentado. Patrón de sueño. Es interesante pensar en cómo nuestros hábitos de sueño han cambiado. Recuerdo que un amigo trató de desconectarse de la tecnología durante un fin de semana. Se quedó sin luces eléctricas y se durmió mucho más temprano. Al principio le costó, pero dijo que se sintió más descansado y productivo al día siguiente. Volver a lo básico a veces puede ser refrescante. Esto es realmente interesante para mí. Mi mamá, mi papá y yo tenemos el mismo gusto musical, mientras que mi hermana tiene gustos completamente diferentes a los de nosotros tres. Creo que posiblemente sean los rasgos genéticos que recibiste de tus padres los que te ayudan a definir lo que disfrutas, así como lo que escuchaste cuando creciste. Hola.
Un tema intrigante en el ámbito de la etnomusicología es la relación entre la música y la cultura. Esto se aborda principalmente en el contexto de la música popular, donde se debate si la música influye en la cultura o si es al revés. Es una cuestión compleja y no hay respuestas definitivas. No obstante, puede resultar interesante explorar la biomusicología, que investiga cómo nuestros cerebros perciben y reaccionan ante la música. Es realmente fascinante. Un tipo vino a mi oficina para enseñarnos sobre las chinches. Era parte del trato con nuestros clientes, era vagamente relevante, pero todos pusieron los ojos en blanco porque el tipo de las chinches estaba por llegar. Nunca en mi vida había visto a alguien hablar con tanta pasión, entusiasmo y conocimiento sobre un tema. Al final de su charla, todos en la sala estaban igual de fascinados y le hacían 1.000.000 de preguntas. Le rogaban que volviera, le preguntaban sobre otros insectos, etc. Todo porque este tipo estaba muy entusiasmado con las chinches. Eso fue hace al menos 3 años y la gente todavía habla del tipo de las chinches. A veces, la gente se sorprende de la pasión que puede tener alguien por un tema que parece trivial. Recuerdo una vez que un amigo nos dio una charla sobre actividades de reciclaje. Al principio, nadie le prestaba atención. Pero en cuestión de minutos, su entusiasmo contagió a todos. Terminamos discutiendo ideas y comprometiéndonos a hacer más. Es curioso cómo la pasión puede cambiar la perspectiva de las personas. El clima me fascina porque se siente vivo, pero es un proceso físico completamente muerto. Si toda la vida en la Tierra muriera y el mundo fuera un páramo rocoso, todavía llovería. Todavía habría viento, relámpagos y nieve. Al clima no le importa que no haya nadie cerca para verlo, simplemente sucede. Llueve ácido sulfúrico sobre Venus. Los gigantes gaseosos, que eclipsan completamente a la Tierra, no son prácticamente nada más que clima. Las tormentas estables como el punto rojo de Júpiter y el hexágono de Saturno también son sorprendentes. Ayer reflexionaba sobre la increíble belleza de la naturaleza, que en sí misma no puede percibir. Surgió la idea de que somos los ojos de la naturaleza. Nuestra misión en este mundo consiste en observar y apreciar esa belleza, reconociendo su importancia y maravilla. Al hacerlo, contribuimos a entender y valorar lo que nos rodea, permitiendo que esta belleza se revele en su máxima expresión. Vas a jugar bádminton con la pandilla después de tu turno. Te llevas el bañador porque esta mañana te mezclaste con el bañador normal. Mientras te vistes en el vestuario, número 1, ¿te quitas los calzoncillos como se supone que debes hacer con los shorts de baño? Número 2, ¿o los mantienes por costumbre? Pequeña decisión, sin consecuencias, ¿eh? Almohadilla 1 sin calzoncillos tipo boxer, juegas. Estás bien ventilado en el área inferior y no te sobrecalientas mucho. Se gana el último juego y te diriges a casa después del juego, miras una película y te vas a dormir. Almohadilla 2 mantén los calzoncillos, comienzas a jugar y después del tercer juego estás muy caliente. Bebes 2 botellas de agua y estás un poco hinchado. Pierdes el último juego. El equipo ganador se da cuenta de que estás desanimado y te ofrece una cerveza en el pub más cercano. Todos terminan contigo en el pub y todos están pasando una gran noche. Al día siguiente te despiertas un poco más cansado, y en lugar de tomar un café con tus compañeros como de costumbre, te detienes en el McDonald's más cercano para tomar una taza temprano. En el aparcamiento alguien choca contra tu coche. Acabas de conocer a tu futura esposa. Era un día normal, después del trabajo fui a jugar bádminton con amigos. Olvidé mis pantalones cortos y solo llevaba los de baño. Al cambiarme, decidí dejarme los boxer. Al principio estaba bien, pero después de varios juegos, me sentía incómodo y perdí. Mis amigos, al notar mi mal humor, me invitaron a una cerveza. Así acabé en el bar y, sin darme cuenta, conocí a mi futura esposa. Fue raro. De manera similar, recientemente alguien me dijo que cuando me conocieron, pensaron que era arrogante hasta que realmente hablaron conmigo. Ahora estoy paranoico pensando que podría ser arrogante, pero no solo un poco arrogante, que podría ser tan arrogante que sea incapaz de ver mi propia arrogancia. Como una persona estúpida demasiado estúpida para ver su estupidez, ¿soy yo demasiado arrogante para ver mi arrogancia? Simplemente no lo sé. Parece que lo que te dijeron te ha dejado pensando. A veces la percepción que tienen los demás puede ser muy diferente de quienes somos realmente. He tenido experiencias similares donde me han considerado distante. Al final, la clave es seguir siendo uno mismo y estar abierto a la retroalimentación. Si te preocupa, reflexiona un poco, pero no te obsesiones. Todos tenemos partes de nosotros que podemos no ver.
La primera vez que me fascinó el tema fue cuando nuestro profesor de física nos habló de los problemas del premio Millennium del Cla Mathematics Institute. Realmente desearía poder continuar estudiando matemáticas, por mucho que me gustara, siempre obtuve una puntuación promedio en mis exámenes durante toda la universidad. Recuerdo cuando me hablaron de esos problemas. Me pareció interesante, pero nunca fui un genio en matemáticas. Siempre sacaba notas justitas. A veces me quedo pensando en cómo sería si hubiera seguido ese camino. Pero bueno, la vida sigue y hay otras cosas que me gustan. Lo mismo aquí, me fascina muchísimo. No solo la historia de cómo surgieron las religiones, sino todas las variaciones de creencias, cómo influyen profundamente en una civilización y de alguna manera la controlan. ¿Por qué algunas personas parecen más orientadas genética o mentalmente a creer algo y al mismo tiempo son muy escépticas ante un conjunto de afirmaciones diferentes pero igualmente absurdas sin pruebas? ¿Cuántas de las mejores historias tienen lecciones o incluso personajes y escenarios similares? Es un tema muy profundo que la humanidad seguirá estudiando mucho después de que muera el último teísta. La búsqueda de entender la religión y la creencia es interesante. A veces me pregunto por qué algunas personas se aferran a ciertas ideas mientras desestiman otras. Recuerdo a un amigo que era escéptico pero también buscaba respuestas en diferentes religiones. Pasamos horas hablando sobre cómo las historias tienen lecciones similares y cómo eso afecta a las culturas. Al final, todos queremos encontrar sentido en las cosas, aunque cada uno lo haga de manera diferente. En mi opinión, se trata de hacer las paces con el poco control que tenemos en la vida. Hay un millón de cosas que podrían salir mal en cualquier momento, cosas que están totalmente fuera de nuestro control. Así que al menos si haces lo que quieres, no hay nada de qué arrepentirte. Es cierto, a veces siento que la vida es un juego de azar. Recuerdo un amigo que siempre decía que lo importante era disfrutar el momento. Un día decidió dejar su trabajo y viajar. La gente lo miraba raro, pero él se reía. Al final, vivió experiencias increíbles. Eso me hizo reflexionar sobre cómo tomamos decisiones y lo que realmente importa. Hay que aprovechar lo que vemos como oportunidades. Si aún no lo ha hecho, le recomiendo que consulte el libro. Seguramente está bromeando, señor Feynman. Richard Feynman fue un hombre absolutamente brillante y uno de los físicos más destacados de mediados del siglo XX. El libro trata sobre su vida mientras crecía, sus estudios en la universidad o la escuela de posgrado, su trabajo como físico y mucho más. Mi cita favorita suya: la física es como el sexo, claro, puede dar algunos resultados prácticos, pero no es por eso que lo hacemos. He leído sobre Feynman y su forma de ver la vida es interesante. Me recuerda a un amigo que siempre encontraba la diversión en lo que hacía, sin importar cuán serio fuera el tema. Solía decir que el descubrimiento y la curiosidad son lo que realmente importa. Al final, recuerda que las experiencias valen más que cualquier resultado práctico. El mundo en guerra es una obra impresionante, sin afirmaciones sensacionalistas, reconstrucciones entrecortadas en cámara lenta o hipérboles, solo hechos sobriamente presentados, organizados pero absolutamente horrorosos. Todo lo cual lo hace mucho más impactante que el enfoque que suelen adoptar los documentales actuales. También se realizó en un momento en el que era posible registrar testimonios de primera mano de muchas personas que estuvieron allí, incluidos Arthur Bamer Harris, Albert Speer y muchas otras figuras clave. Sin embargo, como británico, las entrevistas con el grupo de londinenses cotidianos, claramente grabadas en un pub en algún lugar, que recordaban sus experiencias del bombardeo de Londres, fueron algo que me impactó mucho. Es difícil imaginar que hace apenas 70 años muchas de las ciudades de mi propio país quedaran reducidas a escombros y muerte. Lo vuelvo a ver con frecuencia y no me avergüenza admitir que generalmente me hace llorar. La Segunda Guerra Mundial siempre me ha impactado. Recuerdo cuando vi un documental que mostraba entrevistas con personas que vivieron esos momentos en Londres. Sus relatos eran muy directos y sinceros. No había sensacionalismo, solo la cruda realidad de lo que enfrentaron. Es fácil olvidar lo que pasó, pero historias como esas me hacen reflexionar. Cada vez que lo veo, me deja pensando en lo frágil que es la paz. Aquí igual. Escucho todo tipo de críticas por ello, puedo ver de dónde vienen y puedo entenderlas, pero simplemente no me importa. Puede que no sea perfecta, pero es una de mis películas favoritas de todos los tiempos por cómo me hizo sentir. Puedo pasar por alto algunos diálogos y caracterizaciones débiles porque, honestamente, verlo en IMAX de 70 mm me hizo sentir como un niño nuevamente. Entiendo esa sensación. A veces, una película conecta contigo de una manera que trasciende las críticas. Recuerdo que vi una película que todos decían que era mala,
pero al final, me hizo sentir nostálgico. La vi en el cine con amigos y eso ya la hizo especial. No importa si no es perfecta, lo que importa es la experiencia y lo que sentimos en ese momento. Estoy tomando un curso de estática / mecánica ahora mismo. La cantidad de mierda que puedes calcular incluso sobre el sistema más simple es asombrosa. Lo que es más loco es que la mayor parte de lo que estoy aprendiendo ahora es simplemente una simplificación excesiva. La estática es muy potente. Después de completar algunos cursos sobre mecánica de materiales, se puede determinar cuánto se deformará un puente al pasar un vehículo, así como las dimensiones y la forma necesarias para los soportes. Es realmente interesante cómo se pueden aplicar estos conceptos en situaciones prácticas de ingeniería. Mayday / Air Crash Investigation es uno de mis programas favoritos. Ahora bien, si pudiera pasar un episodio de una sola vez sin quedarme dormido. Lo opuesto a United 232 es el accidente del 777 en San Francisco. No hace mucho. El piloto tenía algo así como más de 20.000 horas de experiencia, pero casi no volaba con la mano. Solo presionaba botones. Básicamente observó cómo la computadora deslizaba el avión hacia el malecón cuando el control de crucero dejó de funcionar. Uno de los casos que más me impresionó fue el vuelo 603 de Aeroperú. Es sorprendente cómo un pequeño pedazo de cinta puede afectar diversos sistemas de un avión. También recuerdo el vuelo 5390 de British Airways, donde el piloto fue parcialmente expulsado por la ventana. Este incidente es un claro ejemplo en el que no se trató de una serie de fallos, sino de un empleado apresurado. Todavía es difícil creer que eso fuera real. Yo solo, quiero decir, ¿cómo? Mi parte favorita de toda esa historia. Vi una entrevista con la esposa de Sally aproximadamente un año después. Parece que no podrías haberle pagado lo suficiente para ponerse frente a una cámara. Estaban hablando de todas las cartas de fans que recibía. Una era una carta de una niña de Francia, IRC, dirigida únicamente a Hero Pilot, Estados Unidos. Por supuesto, el USPS sabía quién era y se lo comunicó. Es impresionante cómo la gente puede conectar con momentos así. La carta de la niña, simplemente dirigida a piloto héroe, muestra que a veces lo más sencillo tiene un gran impacto. Es como si las pequeñas acciones y gestos tocaran vidas de maneras inesperadas. Esa carta, de alguien que ni siquiera lo conocía, es un recordatorio de cómo los héroes pueden ser admirados en todo el mundo. Es, con diferencia, el más débil, pero las distancias a las que lo experimentamos actuando es la parte que siempre me deja boquiabierto. El hecho de que la única forma en que podemos encontrarle sentido es dándonos cuenta de que la materia distorsiona el espacio-tiempo. El hecho de que la gravedad no solo me impide flotar en mi cama, sino que también mantiene al planeta en el que estoy girando alrededor del Sol. La misma y única fuerza. Es curioso pensar en cómo la gravedad funciona en todo, incluso en lo que no vemos. Esa fuerza que nos mantiene en el suelo también controla el movimiento de los planetas. A veces me detengo a pensar en lo pequeño que soy en comparación con el universo, pero a la vez me siento conectado a todo. Es un recordatorio de que hay cosas que están fuera de nuestro control, pero que son fundamentales. Bueno, gracias. Emoticono cara sonriente. Y sí, eso es exactamente. Al leer las cartas entre el gobernador Dinwiddie de Virginia y el gobernador Sharpe de Maryland sobre Fort Cumberland, encontré esto sobre la carne rancia dejada en el fuerte. Fue literalmente una especie de pelea de meadas de dejaste cosas asquerosas en nuestro fuerte, ¿no? No lo hice, estaba perfectamente bien cuando nos fuimos. Y me encontré riéndome de dos personas que han estado muertas durante más de 200 años. A veces, la historia tiene esos momentos curiosos. Leer sobre dos gobernadores discutiendo sobre carne podrida puede parecer burdo, pero es divertido. La gente siempre ha tenido sus quejas, incluso hace siglos. Te hace pensar en cómo ciertas peleas son universales. A veces es bueno reírse de lo simple en la historia, porque demuestra que al final, todos somos humanos. Aquí etnomusicólogo. Lo prometo, es una cosa. No puedo inventar estas cosas. En realidad, esta es una gran pregunta en nuestro campo de estudio. Es una cuestión de naturaleza versus crianza que es discutida principalmente por académicos que estudian la música popular. El debate sobre si la música afecta a la cultura o viceversa es continuo y complejo. Entonces, no tengo respuestas para ti. Sin embargo, quizás te interese la biomusicología, que explora cómo nuestro cerebro recibe y responde a la música. Es algo fascinante. Me suena interesante.
La relación entre la música y la cultura siempre ha sido un tema atractivo. Nunca pensé que la forma en que reaccionamos a la música podría ser tan complicada. La biomusicología parece una buena manera de entenderlo. Me gustaría saber más sobre cómo nuestras mentes procesan la música. Es genial ver cómo diferentes campos de estudio se cruzan así. Así es como enseñamos ciencia, te decimos progresivamente más mentiras correctas a medida que avanzas, hasta que finalmente llegas a la cima de la montaña y te das cuenta de que en realidad no existe ninguna verdad, y que todavía estamos inventando la mayor parte a medida que avanzamos. Es curioso cómo aprendemos. Desde las primeras lecciones, nos cuentan cosas que parecen ciertas, pero a medida que avanzamos, esas verdades se desmoronan. Al final, te das cuenta de que inventamos cosas para entender el mundo. Recuerdo a un amigo que siempre decía que la ciencia era como un juego de Jenga, cada bloque que quitabas revelaba otra capa de incertidumbre. Al final, solo hay que aceptar que no todo se sabe. Espere hasta que tenga 20 años, mida 6'2", aproximadamente 230 libras, y esté en proceso de unirse a las Fuerzas Armadas canadienses para ser técnico médico, paramédico. Es realmente asombroso. El otro día estaba caminando detrás de él y pensé, santo cielo. Mierda. Yo hice eso. Es interesante ver cómo alguien crece y se convierte en algo tan impresionante. A veces parece que el tiempo vuela. Recuerdo cuando era más pequeño y ahora está a punto de unirse a las Fuerzas Armadas. Es un viaje que trae mucha satisfacción. Es como si todos los esfuerzos y apoyo finalmente dieran frutos. Esa mezcla de orgullo y nostalgia es difícil de describir. No lo entendiste bien. Es muy posible que lo que usted ve como luz pueda ser oscuro para él. Las convenciones sociales son algo completamente diferente. Es muy posible que lo que ves rojo sea otro color para él. A veces, me pasa con un amigo. Hablamos de cosas que parecen obvias para mí, pero él ve todo de una manera distinta. Lo que para mí es simple, para él puede ser confuso. Aprendí que las perspectivas pueden ser muy diferentes y que cada uno tiene su propia forma de interpretar el mundo. Es curioso, porque eso también nos ayuda a entendernos mejor. La pregunta no era ¿qué te sorprende?, sino ¿qué te fascina? Pero sí, me sorprende un poco. Cuando miras las tarifas de publicidad que pagan unos centavos por clic y te das cuenta de que no solo hay suficientes clics para generar esa cantidad de dinero, sino que lo que los youtubers están ganando es solo una fracción de ese dinero que YouTube genera. Es sorprendente que haya un youtuber gana 1 millón al año, y mucho menos varios. Es algo que realmente habla del poder de Internet y la globalización, que puedes tomar lo que es esencialmente tu canal de cable de acceso comunitario, ampliarlo y la gente puede ganar millones al año haciéndolo. Es curioso cómo funciona todo. La gente puede ganar tanto haciendo videos, mientras que las plataformas se quedan con la mayor parte de las ganancias. Al final del día, es impresionante ver cómo algo tan simple como hacer contenido puede transformar vidas. Muchos de esos creadores solo empezaron por diversión y ahora son famosos y millonarios. Así es el mundo digital hoy. Puedes leerlo en partes si quieres. Las imágenes te atrapan y el texto es realmente informativo. Todo el mundo habla de que Chernóbil es el mayor desastre nuclear de la historia y antes de leer esta publicación lo único que me llamó la atención fue la escala del desastre. El álbum analiza a las personas, las esperanzas y los sueños asociados con Chernóbil y te hace decir, maldita sea, eso fue una verdadera tragedia. Bueno, así era como me sentía de todos modos. Chernóbil es uno de esos temas que siempre me ha parecido interesante. He leído un poco al respecto y todos dicen que es una tragedia. Estaba pensando en las personas que vivían ahí, sus sueños y cómo sus vidas cambiaron para siempre. Es raro cómo un lugar puede tener tanta historia detrás y generar tantas emociones. Al final, solo te quedas reflexionando sobre lo que pudo ser. Uno de los mayores cambios que ves es la duración de las batallas. Las dos guerras principales anteriores fueron como la Guerra Civil estadounidense y la Guerra franco-prusiana. Ambas batallas se libraron a la antigua manera, con pancartas, líneas de marcha, descargas y cargas de caballería. Normalmente habría un resultado decisivo después de un día de lucha, a menos que se tratara de un asedio. Entraron en la Primera Guerra Mundial con esta expectativa, pero en su lugar obtuvieron picadoras de carne como de Somme y Verdún. Probablemente recibieron una fuerte lección sobre la logística de suministros en situaciones de combate prolongadas, como la gestión de comida, agua, municiones y otros recursos.
Esta experiencia debió resaltar la importancia de planificar y organizar efectivamente los suministros necesarios para mantener la operatividad en el campo de batalla, asegurando así que las fuerzas estén preparadas para enfrentar los desafíos que puedan surgir durante el conflicto. ¿Qué te hace pensar que existe una posibilidad razonable de que alguna vez lo hagamos? Quiero decir, creo totalmente que existe, pero estamos hablando de distancias enormes e incomprensibles, sin mencionar el tiempo como factor. Dado que el universo ha existido durante tanto tiempo, las posibilidades de encontrar vida inteligente que esté remotamente cerca en este momento exacto parecen muy escasas. Delgado, pero no inexistente. Reflexionemos sobre nuestro conocimiento de hace 100 o 200 años y comparemos con los avances que hemos logrado y la tecnología disponible hoy. Hemos dado enormes pasos, alcanzamos la Luna y contamos con una estación espacial permanente. Es difícil predecir cuál será el próximo gran avance en la exploración del espacio. Aunque tome tiempo, estoy convencido de que ocurrirá algo realmente transformador. La realidad virtual en Ready Player One es genial y todo eso, pero tiene el defecto de que no te sientes verdadera y absolutamente como si estuvieras en el juego. Preferiría el de Sword Art Online, donde, hasta donde tu cerebro puede ver, estás en realidad en el mundo de los videojuegos. Menos la muerte en la vida real y esas cosas. Entiendo lo que dices. La idea de tener una inmersión total en un juego es atractiva. Recuerdo cuando jugamos un juego de VR con amigos, al principio fue divertido, pero al final siempre sentías que había algo que faltaba. La experiencia de Sword Art Online, aunque peligrosa, realmente resalta lo que podríamos tener. Imaginar ser parte de un mundo digital sin límites es interesante, pero con buenos controles, claro. La mayor parte de lo que estoy aprendiendo ahora es simplemente una simplificación excesiva. Eso es bastante cierto para todos los que aprenden algo. Empiezas a rascar la superficie, las cosas empiezan a verse geniales e interesantes. Luego realmente aprendes tu mierda, y una vez que llevas unos años empiezas a darte cuenta de que, en realidad, solo ahora estás empezando a no profundizar. Descubrí que esto es válido incluso para el pasatiempo más informal que adquirí. Es sorprendente cuánto conocimiento se puede adquirir incluso sobre las cosas más simples. Y eso es solo comprender mierda, ni siquiera hablemos de dominar habilidades. Es cierto que al principio todo parece más fácil de lo que es. Recuerdo cuando empecé a tocar la guitarra. Al principio, solo sabía algunos acordes y pensaba que era suficiente. Pero a medida que pasaba el tiempo, me di cuenta de que había tanto más por aprender. Cada vez que creía entender algo, descubrí que había capas más profundas. Al final, la música se convirtió en un viaje más complicado de lo que imaginé. La estática es extremadamente poderosa. Una vez que tomas algunos cursos de mecánica de materiales, puedes calcular cuánto se desviará el puente con un automóvil que pasa sobre él, el tamaño y la forma de los soportes que necesitas, etc. Recuerdo que un amigo estaba en clases de mecánica de materiales. Un día, nos mostró cómo podía calcular la deflexión de un puente. Nos quedamos sorprendidos al ver cómo hacen que se mantenga en pie con solo conocer la teoría. Simplemente parecía un juego de matemáticas, pero era serio. La forma en que todo encaja es impresionante. Me di cuenta de lo útil que es la estática en la vida real. Mayday/diagonal investigación de accidente aéreo. El que más me llamó la atención es el vuelo 603 de Aeroperú. Es una locura ver cuántos sistemas de un avión pueden estropearse con un pedacito de cinta adhesiva. Y también en el vuelo 5390 de British Airways, donde el capitán fue succionado hasta la mitad del parabrisas. Ese fue uno de los pocos ejemplos en los que no se trataba tanto de una cascada de fracasos como de un solo trabajador corriendo para ganar tiempo. Es curioso lo que pueden causar unos detalles pequeños. Recuerdo cuando un amigo tuvo problemas con su coche por un tornillo mal puesto. Todo se volvió un desastre, un simple descuido. Lo de Aeroperú y British Airways me hace pensar en lo impredecible que puede ser el vuelo. A veces, una pequeña cosa arruina todo, y otras veces, es pura falta de atención. Esos momentos te hacen reflexionar. Delgado, pero no cero. Piense en lo que sabíamos hace 100 o 200 años y ahora observe el progreso que hemos logrado y la tecnología que tenemos. Hemos dado pasos agigantados, hemos ido a la Luna y tenemos una estación espacial permanente. ¿Quién sabe cuál será el próximo avance espacial? Tomará algún tiempo, pero estoy seguro de que sucederá algo que realmente cambiará el mundo. Es interesante ver cómo hemos avanzado en el espacio. Hace un par de siglos, ni siquiera imaginábamos ir a la Luna.
Ahora tenemos una estación espacial y la posibilidad de exploraciones más profundas. Todo esto me hace pensar en lo que podría venir en el futuro. Tal vez descubramos algo que cambie nuestra percepción del universo. Siempre hay un nuevo horizonte que alcanzar. No, pero este nuevo remake de COD4 cuesta $80 y viene con una copia gratuita de Infinity Warfare. Empleado de GameStop aquí. Simplemente canjee su compra de Infinite Warfare por la compra del remake de COD4. A un amigo le encantaba jugar a Call of Duty. Un día, compró Infinite Warfare, pero no le gustó. Hablamos en GameStop y el empleado le sugirió cambiarlo por el remake de COD 4. Al final, salió satisfecho y jugó horas. A veces, esas pequeñas decisiones marcan la diferencia en la diversión del juego. Sin embargo, es una locura, porque muy pronto nos quedaremos sin veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y cualquier persona nacida hasta el nuevo milenio probablemente habrá tenido a alguien en su familia o un amigo, que tuviera familiares viviendo en esos tiempos. Y luego nadie que recuerde en absoluto la Gran Depresión o la Segunda Guerra Mundial. Solo tendremos medios de comunicación de primera generación para acompañarnos y contar la historia. Por eso el fascismo está resurgiendo de forma preocupante en Occidente, al igual que el nacionalismo. Ha pasado mucho tiempo desde la Segunda Guerra Mundial y los nazis se han convertido en un chiste. La palabra fascista se usa como un insulto hacia quienes tienen opiniones políticas diferentes. A la vez, organizaciones como Amanecer Dorado o UKIP están ganando adeptos y notoriedad en la sociedad actual. Sí, pero lo mismo ocurre con todas las atrocidades de la historia. No puedo pensar en las guerras anteriores a eso, porque mis abuelos no vivían antes. Las dos guerras mundiales fueron enormes a nivel mundial, pero los países individuales han tenido agitaciones de tamaño similar a lo largo de la historia y se olvidan a medida que la gente envejece. Simplemente los vemos como enormes porque nuestros abuelos nos contaron las historias. Es verdad, muchas veces nos centramos en los eventos que marcan la historia reciente, como las guerras mundiales. Pero, al final, hay muchas guerras y conflictos en la historia que quedan en el olvido. Los relatos de nuestros abuelos son lo que nos conecta a esas memorias. Nos recuerdan que la historia es más extensa de lo que pensamos y que cada generación vive su propio tipo de tragedia, aunque no siempre sean conocidas. Cuando éramos niños, mi hermano y yo nos topamos con un nido de pajaritos que había sido abandonado por su madre. Las hormigas habían encontrado el nido y ya habían matado a una. Eran cositas súper diminutas que chirriaban. Sabíamos que no podíamos cuidarlos y que, si los dejábamos, la hormiga se los comería lentamente. Entonces las recogimos, les quitamos el polvo a las hormigas y las pusimos sobre un ladrillo. Llevaba un hacha y me dispuse a blandirla, pero no pude. Yo era más joven, así que tuve suerte y pude dar la vuelta mientras mi hermano mayor hacía lo necesario. Estoy muy agradecido de que él se encargara de eso por mí. Aunque entonces solo tenía entre 7 y 8 años, todavía me entristece. No puedo imaginar si tuviera que matarlos. Me pregunto si todavía le molesta. Es una historia dura, eso de enfrentar esa situación de tan jóvenes. Me imagino lo difícil que debió ser para tu hermano. A veces, los recuerdos de la infancia se quedan con nosotros más de lo que pensamos. Esa responsabilidad en momentos así puede marcar. Quizás, al final, lo hizo por protegerlos de un destino peor. Es bueno que reflexiones sobre eso, muestra que te importa lo que pasó. Haber era un hombre brillante y probablemente esa sea la razón por la que Alemania luchó durante tanto tiempo. La principal fuente de pólvora procedía de los depósitos de sal nitrada en Chile, a los que Alemania no tenía acceso. Su proceso Haber les permitió tomar nitrógeno del aire para crear amoníaco que podría crear ácido nítrico, que se convirtió en explosivos. También nos permitió crear fertilizantes de forma más rápida y económica que cualquier proceso anterior. La última frase es un claro ejemplo de subestimar la situación. El proceso Haber-Bosch se considera junto a la invención del automóvil y las computadoras como uno de los avances más significativos del siglo XX, con consecuencias tanto favorables como desfavorables. Por un lado, ha impulsado la productividad agrícola, pero por otro, ha sido un factor clave en el crecimiento poblacional y ha generado un impacto ambiental considerable. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.